además de ser un gran profesional. Vamos a meternos un poquito con esto que nos hablaba Lucas Berengua recién, que tiene que ver con la ola de calor, con esto que no va a aflojar y que va a ir aumentando con el correr de los días en esta semana. Se esperan 38 grados para la noche del 31 de diciembre. Y para tener algunos tips, siempre está bueno repasar esto, al menos en esta época del año, para saber qué hacer y qué no hacer. Vamos a hablar con el licenciado Eduardo Arellano, que tiene la amabilidad de atendernos vía Zoom un par de minutos. Licenciado, muy buenos días. Aquí Santiago Russo y Hernán Cachurian, lo saludamos. Hola, buenos días. Gracias por la comunicación. Bueno, lo primero que quiero preguntarte, permitime tutearte, es, a ver, en un momento como este, ¿qué hacer y qué no hacer? Sobre todo en los horarios más peligrosos, que siempre son desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Bien, lo que hay que tener en cuenta, y lo quiero remarcar, es que esto va a empezar a pasar. De acá para adelante estamos dentro de lo que es el cambio climático, un efecto internacional, que hubo ciudades de hasta 50 grados de temperatura, como en España, por ejemplo. Bien lo decís, evitar esas horas entre las 11 de la mañana y las 4 o 5 de la tarde. Es difícil porque la actividad en general está en ese horario, trabajamos, los chicos en la escuela, así que acá es donde hay que empezar a pensar como sociedad si adaptamos los horarios laborales y de escuela a este calor. ¿Cómo lo hacen, por ejemplo, provincias de nuestro país, donde estas altas temperaturas son comunes? Y vos fíjate que en el interior del país es muy difícil encontrar algo abierto. Sí. Durante la siesta. Es una cuestión, a ver, es una cuestión, licenciado, es una cuestión casi cultural, ¿no? Que de la famosa siesta en el interior, donde cierran los comercios, donde no encontrás absolutamente nada. Parece que nosotros, los que vivimos en las grandes urbes, en las grandes ciudades, desafiamos eso y que jugamos al fútbol, porque lo he visto, a la 1 del mediodía. Lugares sin techo. Lugares sin techo, van a correr a las 2 de la tarde. Por más que estés sin camiseta y tengas una botellita de agua, eso puede repercutir negativamente en el organismo. Claro, vos fíjate que la siesta, que a veces nos reímos de eso, es una medida sanitaria en muchos lugares. Así que hay que evitar el horario ese entre las 10 y las 4 o 5 de la tarde, no hacer actividad deportiva en ese horario, evitar todo tipo de trámite en lo posible, dejarlo para horas muy tempranas o después de esa hora. Hidratarnos, tomar agua, aunque no tengamos sed, ¿sí? Y yo siempre recomiendo en la mochila llevar una botellita de agua, una gorra y este aparatito que se llama atomizador con agua nos puede llegar a salvar, porque el agua con la sombra, vos fíjate que son dos cosas gratis, generan en el cuerpo una baja de la temperatura importante. Así que si nos mojamos y tomamos agua y estamos en la sombra, vamos a evitar el golpe de calor y la deshidratación, que es lo más complicado. Le cuento a la gente que Eduardo Arellano es emergentólogo, director de RCP Argentina, y que por eso nos está dando estos consejos. ¿Cómo detectar, Eduardo, lo que es un golpe de calor? ¿Qué es técnicamente un golpe de calor y cómo repercute en el organismo de una persona? El golpe de calor es cuando el organismo nuestro no puede regular la temperatura, ante una temperatura excesiva, que incluso puede ser alguien que esté trabajando en un horno, haciendo pizza, cocinando, el cuerpo no pueda autorregular la temperatura y se empieza a producir una serie de fallas multiorgánicas que tienen que ver con la falta de líquidos, la baja de la presión, pueden producirse incluso arritmias o convulsiones. Así que, ¿cómo nos damos cuenta que está pasando eso? Una persona que está sufriendo un golpe de calor puede empezar a sentirse mareada, confundida. Le preguntás cosas simples como cómo se llama o dónde está y no te puede responder. Esos son signos de un golpe de calor. ¿Qué podemos hacer?
Si la persona está reactiva y la podemos despertar, está vigil, como se dice, la podemos hidratar nosotros, darle agua, mojarla, las muñecas, la cabeza, la nuca, y ponerla en un lugar fresco y se va a recuperar. Si no la podemos despertar o no puede ingerir líquidos, tenemos que llamar al 107, al servicio de emergencia, porque a esa persona hay que hidratarla por vena, hay que ponerle un suero y observarla. Licenciado, ¿qué tal? Recién estaba hablando, Hernán le habla, recién estaba hablando sobre el aspersor, ¿no? Para ir hidratando el cuero cabelludo, la cara, bueno. Esto no, digamos, no, yo la otra vez estaba leyendo sobre las mascotas y decía que no había que hacerle esto a los perros o gatos en la cabeza porque el sol les producía una reacción como si estuviera evaporando el agua y les hacía un efecto adverso. ¿Es así o digamos, hay que también se los hidrata de la misma manera? No, de ninguna manera. Hay que mojarnos, hay que hidratarnos y hay que buscar la sombra. Si continuamos en el sol. Y esto es otro grupo de personas que tienen problemas con el golpe de calor. Unos son los chicos, otros son los adultos mayores, otros son las personas con enfermedades crónicas y otros son las personas que trabajan en el sol. Esas personas también entran en riesgo. Y hay un nuevo grupo que son aquellas personas que no tienen las condiciones socioeconómicas para este tipo de calores. Claro. Por ejemplo, personas que no tienen un aire acondicionado o viven en condiciones muy precarias. Ahí es donde yo siempre aconsejo que si tenemos algún vecino que vive solo, que sabemos que la está pasando mal, acercarnos, fijarnos cómo está, ofrecerle agua, mojarlo, y si lo vemos complicado, llamar al servicio de emergencia, porque las personas que están solas, sobre todo los adultos mayores, puede significar un grave problema para su salud. Eduardo, también hay una tendencia muchas veces a, cuando hace calor, mucha gente por ahí se refugia en la pileta o se refugia en el agua de mar, y también puede haber problemas estando al sol desde esos lugares. ¿Cómo prevenirlos también? Sí, el golpe de calor e insolación nos puede dar incluso estando en el agua. Siempre hay que estar atento, como te vuelvo a repetir, a los síntomas. Mareo, dolor de cabeza o baja de presión arterial. Si la víctima se nos desmaya, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es ver si la víctima responde, respira y llamar a la ambulancia. Donde se nos complica un poquito, hay que llamar al servicio de emergencia porque el golpe de calor, ya te digo, puede provocar desde convulsiones hasta algún tipo de arritmias y bueno, en las personas que tienen problemas crónicos de salud, eso es grave. Eduardo, y por último, alimentos que tendremos o que pueden beneficiar a todo esto, más allá que la hidratación tiene que ser con agua, no pensar que, por ejemplo, con una infusión como mate uno se está hidratando porque no es lo mismo, pero digo, ¿qué alimentos pueden servir para una mejor digestión y que el organismo esté un poco más preparado? Preferentemente alimentos tipo frutas, ensaladas, no comidas muy elaboradas, porque el problema de la comida muy elaborada, muy pesada, nos va a hacer que tengamos sed, que nuestro organismo esté preocupado en metabolizar esa comida y nos haga bajar la presión. Así que se recomienda siempre comidas livianas y hidratarnos, preferentemente con agua, que es lo más fácil que tenemos a mano, y si no tenemos agua, jugos de fruta. El mate, aunque no es lo ideal, también sirve. Cualquier tipo de ingesta de líquidos va a ser mejor que nada. Y estar atentos a los adultos mayores y a los chicos, que ellos son los que sufren estas consecuencias. Licenciado Eduardo Arellano, muchísimas gracias por este contacto con el Canal de la Ciudad y que cierre muy bien el 2025 y que tengas un gran 2026. Bueno, gracias. Feliz año para todos. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, cuando faltan 22 minutos para las 11 de la mañana...